Y en esta tarde quiero invitarles que vayamos al libro de Zacarías, capítulo 4. Libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Y vamos a estar hablando bajo el tema, no es con fuerza, sino con mi espíritu. Amén. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y a su letra dice: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Dios Todopoderoso, que estás en gloria, te damos la gracia, Señor, en esta hora, porque nos permite, Señor, poder estar en tu casa de adoración. Gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, porque nos has traído con bien. En esta hora, Señor, abrimos nuestros corazones para recibir de ti la palabra que tú tienes preparada para nuestras vidas. Señor, háblanos, Señor, queremos escuchar tu voz, queremos, oh Dios mío, aprender cada día más de ti. Padre Santo, yo te ruego que sea tu Santo Espíritu poniendo esa palabra, Señor, en mi boca para poderla compartir, Señor, con cada uno de mis hermanos, los cuales estamos reunidos, Señor, aquí, pero también aquellos, Señor, que la podrán escuchar a través de las redes sociales, Padre, que esa palabra, Señor, pueda ser de bendición, de edificación para cada uno, Señor, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Zacarías es uno de los líderes que Dios levantó para hacer una labor específica, y era restaurar el templo. Recordemos que los de Jerusalén fueron llevados cautivos a Babilonia. Amén. Y la Biblia nos habla y nos dice que aquella ciudad había quedado en ruinas. Amén. La destrucción había sido letal porque se habían llevado todo. Amén. Habían destruido todo. Pero Dios había dado una palabra a través de sus profetas y le había dicho de que a los 70 años ellos iban a regresar nuevamente a su hogar, a casa. Amén. Y dice la palabra de Dios que Dios escogió a Zacarías para que fuera un instrumento útil para poder restaurar aquello que había sido dañado, aquello que había sido destruido. Amén. Imagínese usted lo que es restaurar algo que ya ha sido destruido. Es algo bien difícil. Es algo que lleva trabajo. Es algo que cuesta. Amén. Pero había una palabra de parte de Dios que había dicho a su pueblo Israel que ellos iban a regresar nuevamente a su hogar. Amén. Dice que el pasaje que acabamos de leer es un mensaje para Zorobabel, indicando que para llevar a cabo su tarea no podría echar mano de ningún recurso humano, y aun que no contara con el esplendor y poder que tuvieron David y Salomón, Dios lo usaría, dice, para construir el templo. Cuando este templo fue construido, fue por orden que Dios le habló a David, que David quería levantar un templo para adorar a Dios. Pero Dios no le permitió a David, sino que dejó que su hijo Salomón fuese el que edificase ese templo. Amén. Y dice que era uno de los templos más hermosos que había en esos momentos. Habían otras personas que llegaban de otras partes para poder ir a ver aquello tan hermoso que había sido levantado. Amén. Entonces vemos de que David era un rey, Salomón era un rey. Ellos tenían los recursos para poder levantar aquel templo. Ahora bien, Dios le habla a Zorobabel y le dice que era tiempo de volver a reedificar aquel templo. Zorobabel venía de un cautiverio, venía de Babilonia, venía de ser un esclavo probablemente. Pero Dios le dice de que él tenía que ir a trabajar para volver a restaurar aquel templo dañado. Ahí las situaciones se ponen un poco complicadas, ¿verdad? Porque se sabe de que no hay recursos, se sabe que a lo mejor no hay ayuda, se sabe que a lo mejor los enemigos van a estar ahí. Pero sin embargo Dios le da esta palabra a Zorobabel y le dice que no es con fuerza, no es con espada, sino que es con su Santo Espíritu.
Muchas veces nosotros tratamos de hacer muchas cosas con nuestras propias fuerzas y muchas veces nosotros nos cansamos, muchas veces nosotros nos agotamos, muchas veces nosotros fracasamos porque estamos tratando de hacerlo con nuestras propias fuerzas. Amén. Y eso era lo que Dios le estaba diciendo a Zorobabel, que no iba a ser con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Reconstruir algo que ha sido destruido cuesta, pero Dios sabe lo que Él hace. Él nunca se equivoca. Amén. Alguien o algo que para Dios tiene valor, no importa cuántas veces lo derriben, Dios se va a encargar siempre de volverlo a levantar. Aquel templo era muy importante para el pueblo de Israel. ¿Por qué razón? Porque era el lugar donde ellos llevaban sacrificio. Era el lugar donde ellos iban a adorar. Por esa razón fue que ellos levantaron ese templo. Amén. Hay cosas que a nosotros muchas veces nos van a costar, van a ser bien difíciles, pero cuando nosotros lo obtenemos, nosotros valoramos aquello que con tanto esfuerzo nosotros hemos logrado. ¿Es así o no es así? Amén. Entonces dice que ellos amaban este templo, lo valoraban, era de suma importancia para ellos. Amén. ¿Se imagina usted el enorme ánimo que recibió Zorobabel al escuchar estas palabras? Él era el gobernador civil y Josué era la autoridad religiosa. Oiga bien, ambos representados como dos olivos, dice, estaban proveyendo el aceite para el candelero. En pocas palabras, lo que el mensaje significa era que la difícil misión de reconstruir el templo no sería lograda mediante factores humanos, como la inteligencia o la fortaleza física, sino por el Espíritu de Dios. Déjeme decirle un poco más acerca de este mensaje. En ese capítulo 4, la palabra nos muestra de que Zacarías es visitado por un ángel. Y mire de qué manera el ángel lo visita. Veamos el versículo 1. Zacarías 4:1. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado, dice, de su sueño. O sea, aquel ángel fue como un humano y lo despertó a él. Amén. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelero todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelero, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Aquí estamos viendo que lo que Zacarías estaba viendo era lo que estaba aconteciendo en ese momento, o era una palabra de ánimo para Zorobabel. El candelero de oro representa a Dios, amén. Pero dice que los 2 olivos prácticamente se refiere a Zorobabel y a Josué, o sea, 2 personas que él había escogido, Dios había escogido para hacer una labor en específica. Ellos tenían simplemente que preocuparse de estar llenando con aceite aquel candelero, porque muchas veces nosotros nos preocupamos por muchas cosas, pero nosotros debemos de aprender a depositar nuestra confianza en Dios, no importando qué es lo que esté aconteciendo a nuestros alrededores. Amén. Entonces, esta palabra es muy poderosa. Amén. Una palabra de ánimo. Una palabra que motivó a Zorobabel para seguir en la labor en la cual él se encontraba. ¿Qué podríamos contraer nosotros de esta palabra que era dirigida para Zorobabel? Si el Espíritu de Dios no está presente en nuestras actividades diarias, estas no van a llegar a ningún puerto. Por grande que sea nuestro talento, inteligencia, fortaleza, salud, recursos, si Dios no está con nosotros, nosotros muchas veces no vamos a lograr las cosas que nosotros queremos.
Muchas veces nosotros necesitamos, y estoy casi seguro, podría decir, siempre nosotros estamos necesitados de Dios para nosotros poder hacer todas las cosas. Porque si a Dios no le place, nos quita la vida y no podemos hacer nada. Si a Dios le place, nos quita la vista y no podemos hacer nada. Imagínense tan fácil que es para Dios. Amén. Entonces, por ende, necesitamos en todo tiempo y en todo momento esa ayuda de Dios, la ayuda del Espíritu Santo para todas las cosas que nosotros hagamos. Amén. Hay acciones que parecieran sin valor a nuestro parecer, pero para Dios es de suma importancia. Recordemos que cuando el pueblo de Israel estaba peleando contra los amalecitas, Dios le dio una palabra a Moisés y le dijo que subiera a la cumbre. Amén. Y dice que Moisés le dijo a Josué, tú vas a ir a pelear mientras yo, Aarón y Hur vamos a subir a la cima. Amén. Y misteriosamente la palabra nos dice que cuando Moisés levantaba sus manos, el pueblo de Israel prevalecía. Pero dice que cuando Moisés bajaba sus manos, dice que a los amalecitas lo destruían, los estaban venciendo. Amén. Una acción que pareciera sin importancia, algo que no tendría nada que ver, pero dice que Moisés tenía a Aarón y a Hur para que le estuviesen levantando sus manos para que el pueblo de Israel pudiera vencer y pudiera vencer a sus enemigos. Amén. Hay cosas que parecieran para nosotros que no van a tener importancia, pero verdaderamente sí van a tener importancia. Es muy importante que nosotros podamos tener personas que nos ayuden a levantarnos nuestras manos. Es importante que nosotros podamos tener personas que nos ayuden a darnos un consejo. Es muy importante que nosotros podamos tener personas que nos ayuden a empujarnos un poquito para que podamos seguir hacia adelante, porque muchas veces nuestras fuerzas desfallecen, muchas veces el ánimo está por bajo, por el suelo, muchas veces estamos cansados, pero cuando tenemos a alguien que nos dice, vamos, sigue hacia adelante, no te detengas, Dios está contigo, Dios es tu ayudador, Dios es tu proveedor, esa ayuda nos va a hacer que nosotros podamos seguir hacia adelante. Amén. Pero si no tenemos a quien nos ayude, imagínese usted. O hay veces que no tenemos un ayudante, sino que un estorbo. Que nos diga, no, vos no vas a poderlo hacer. No, vos no tenés la capacidad. No, muchacho, no, ¿para qué? No lo hagas. Imagínese. Ahí se detiene todo. Amén. Pero por eso es importante. Entonces, Dios no se equivocó cuando le dijo a Moisés que subiera con Hur y con Aarón. Amén. Al collado. A la cima. Dios no se equivocó. Sabía que en unos momentos él iba a desfallecer, que a lo mejor iba a ser mucha la carga, la fuerza, lo que él estaba haciendo. Iba a necesitar personas que estuvieran con él. Amén. Recordemos también que cuando Dios le habla a Josué y le dice que vaya a dar 7 vueltas a los muros de Jericó, pareciera algo que no tiene valor. Pareciera algo loco, algo que no tiene importancia. Pero en la obediencia es donde nosotros muchas veces vamos a encontrar la bendición de Dios, el favor de Dios, la gracia de Dios y que Dios haga cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas. Entonces dice la palabra de Dios que Josué comenzó a dar vuelta, dio una vuelta un día, dio otra vuelta el segundo día y así el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo día dice que dio 7 vueltas alrededor de Jericó. Y ahí dice que fue donde aquellos muros cayeron. Amén. ¿Quién podría explicar cómo cayeron esos muros? Solo caminando. La mano de Dios y la obediencia del pueblo. Amén. Eso fue lo que derribó los muros de Jericó. Entonces, vemos ahí que se cumple la palabra que Dios le da a Zorobabel. Que no es con fuerza, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. O sea, a lo mejor nosotros no vamos a tener un ejército,
A lo mejor nosotros no vamos a tener fuerzas, pero si usted y yo tiene al Espíritu Santo de Dios, créame que usted y yo somos más que vencedores. Vamos a lograr muchas cosas y vamos a ser conquistadores. Amén. Ese es el poder que puede haber en nosotros, en nuestras vidas. Pero es algo que nosotros debemos de anhelarlo, tenerlo siempre, en todo momento. Amén. No importando lo que nosotros estemos viendo, no importando las situaciones que se nos atraviesen, no importando las cosas que vengan sobre nuestras vidas, sino que nosotros podamos tener nuestra confianza y nuestra seguridad en el Dios Todopoderoso. Amén. Mira ahí lo que dice el versículo 7. Siempre en Zacarías 4. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Gracia a ella. Mire bien cómo Dios le dice y le habla a Zorobabel. Prácticamente Dios le está poniendo a Zorobabel y le dice: mira, Zorobabel, tú eres el que vas a salir victorioso, muchacho, no te preocupes. Estate tranquilo, que Dios, yo estoy contigo. Y le dice: ¿quién eres tú, oh gran monte? Usted sabe cómo se habrá sentido Zorobabel cuando escuchó esa palabra de parte de Dios. Yo me imagino a Zacarías que corrió a donde Zorobabel, porque Zorobabel se encontraba en una situación en donde se habían levantado un grupo de personas y habían detenido la reconstrucción de los muros. Yo me imagino a Zorobabel, pero Dios me había hablado que Él me había enviado para poder reconstruir esos muros. Pero ¿cómo es posible que ahora vienen personas y vienen a detener el propósito? Pero cuando Zorobabel escucha esa palabra, yo me imagino, la palabra no lo dice, la Biblia no lo dice, pero yo me imagino que Zorobabel ha de haber sacado pecho y ha de haber dicho: ¿quién eres tú, oh gran monte? Asimismo, quítate de en medio. Ya Dios me dio la palabra y con esa palabra yo voy hacia adelante. Con esa palabra yo voy a seguir y no va a haber nada que me va a detener. Amén. Y ese es el poder que hay en la palabra de Dios. Amén. Le dice: ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel. Le dice: será reducido a llanura. Imagínese usted un monte a llanura. ¿Usted sabe lo que es llanura? Aquella aplanada. Increíble. Y le dice: Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Gracia a ella. La oposición a la obra de reconstrucción y al desánimo del pueblo para realizar la obra. Yo quiero que vayamos al libro de Esdras, capítulo 4, versículo 1 al 5. Esdras capítulo 4, versículo 1 al 5. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes, dice, de casas paternas, y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofrecemos sacrificio desde los días de Esar, Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí, Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra, dice, intimidó al pueblo de Judá
y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además como ellos, dice, a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro rey de Persia y hasta el reinado del rey de Darío, rey de Persia. Mire bien cómo lo que viene a suceder. Ellos se deciden a hacer la labor de reconstruir el templo. Amén. Luego que se deciden, dice que hay un grupo que se levanta y se quieren unir. Como quien dice, nosotros también vamos a unirnos, queremos ayudarle. Pero es ahí donde nosotros debemos de entender, amén, cuando algo viene de Dios y cuando algo no viene de Dios. Que no todo lo que aparenta bonito es bueno. Ayer yo escuchaba al profeta Tony Candela que estaba predicando en el aniversario del ministerio y él daba un testimonio y dice que en una ocasión a él se le acercó una persona y parece que eran $2 millones lo que le estaba dando y le dijo: tómalos y solo me regresas $1 millón. Y ellos estaban atravesando, dice, una situación bien difícil. Y dice que escuchó una voz que le dijo: no lo tomes. Y dice que él se fue y le dijo: mira, varón, voy a orar, dice. Y lo llamaba aquella persona y lo llamaba para que él tomara ese dinero. Y dice que al final él nunca tomó aquel dinero porque Dios le dijo que no. Y con el tiempo dice que se vino a dar cuenta que prácticamente él se libró de 70 años de prisión. Si él hubiese tomado ese dinero, a lo mejor estuviera todavía preso. Aparentemente podría haber pensado: es una bendición de Dios, es lo que necesito. Pero era una trampa del enemigo. No todo lo que se nos aparenta bueno o bonito va a ser a nuestro beneficio. Hay situaciones que a lo mejor va a ser la destrucción para nuestras vidas. Y nosotros debemos de aprender a tener mucho cuidado en esas situaciones. Amén. Y estas personas dice que llegaron ofreciéndose para ayudar. Pero Zorobabel, en su conocimiento, les dijo que no. Pero mire bien lo que luego ellos vienen y hacen. Dice que comenzaron a sobornar a un grupo. Mira ahí lo que dice. Versículo 4. Pero el pueblo, dice, de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos, dice, a los consejeros para frustrar su propósito. ¿Será que es lo mismo que hoy en día vivimos? Personas sobornando a otros, aprovechando de las situaciones. Hoy en día se da igual. Amén. Personas cuando no pueden conseguir algo, tratan de ver cómo entrar a través de otras personas. Y es por eso que nosotros debemos de preocuparnos para mantenernos siempre firmes, para mantenernos siempre unidos, para que no venga el enemigo a querer traer ofertas a nuestras vidas y nosotros caigamos fácilmente. Amén. Debemos de pararnos firmemente. Dice que la piedra principal podría referirse a la colocación de la última piedra que habría de señalar el fin de la restauración del templo por parte de Zorobabel. Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a nosotros. ¿Qué palabra más poderosa? Cuando nosotros tenemos la seguridad y la confianza de que Dios es quien nos llamó, de que Dios es quien nos envió.
de que Dios es quien nos levantó. Y si Él ha dado una promesa, Él la va a cumplir a su tiempo. En su tiempo Él la va a cumplir. Aunque tardare la promesa, pacientemente yo esperaré. No importa lo que estemos viendo, pero debemos de aprender a confiar y a tener esa seguridad en Dios, que Él va a ser el que se va a encargar de hacer cumplir lo que Él ha dicho. Él había escogido a Zorobabel. Se había levantado oposición, pero había una palabra de parte de Dios. Había una palabra en el cielo que había sido dada. Y ese cumplimiento tenía que llegar a su final. Dice la palabra de que Dios se encargó de enviar los recursos que ellos necesitaban para poder nuevamente reconstruir ese templo. Porque Dios trabaja de esa manera. Muchas veces, hoy en día sucede que hay personas que muchas veces, o líderes, que no se atreven a hacer o a correr una milla extra para trabajar en la obra de Dios, porque siempre están pensando en esto. ¿Qué se va a gastar o cuánto se va a gastar? ¿Cuánto nos va a quedar? Hoy en día se ha arruinado las personas, porque no es el evangelio, son las personas. Porque andan pensando en un beneficio y no andan pensando en agradar a Dios y hacer su voluntad. Amén. Pero nosotros debemos de ser diferentes. De creerle a Dios que si Él nos ha dado una palabra, y como ministerio Dios nos ha dado palabra, esa palabra está ahí firme. Y yo sé que el tiempo va a llegar y el cumplimiento de esa palabra va a llegar al ministerio. Amén. Pero mientras tanto esa palabra se cumple, usted y yo tenemos que enfocarnos en seguir hacia adelante, en no desanimarnos, en seguir creyendo que Dios es fiel y Él cumplirá cada una de sus promesas a cada uno de nosotros. Amén. Así como lo hizo con Zorobabel y le dijo, no es con fuerza, sino con mi espíritu. Amén. Imagínese Jesús cuando quería alimentar a aquella gran multitud y solo tenía, ¿qué dice? Los panecitos y los pececitos. No alcanzaba ni para los discípulos, para los 12. Pero es que ahí es donde viene la manifestación de Dios. Cuando nosotros le creemos a Dios locamente. Los discípulos decían, no, Jesús, despáchalos, mándalos para la casa, aquí no hay comida. Pero Jesús dijo, no, tráiganme lo que tienen. Y Él se encargó de multiplicarlo. Porque ese es el Dios a quien yo le sirvo, a quien usted y yo le servimos. A un Dios que no tiene nada imposible es para Él. Amén. Pero solo es de creerle, de activar nuestra fe cada día. Amén. Que Él es el que se va a encargar de hacer todas las cosas posibles. Porque la palabra de Dios nos dice, al que cree, todo le es posible. Amén. Solamente es de creer.